nosotros. Alejandro, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Tonietti. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días, mucho gusto. Bien. ¿Está aquí usted en Buenos Aires? No. ¿Está en Ciudad de México? Estuve, pero ya regresé a Washington. Ah, ya regresó a Washington. ¿Usted es argentino? ¿Cómo es un poco su biografía? ¿Usted es argentino o hijo de argentinos? Yo nací en Argentina. Sí. Y a los 10 años, en el 77, nos fuimos a México. Bien. ¿Sus padres se tuvieron que exiliar? Exacto, sí. ¿A qué le puedo hacer algunas preguntas biográficas si no le molesta? Contésteme las que usted quiera, claramente, ¿no? Para no avanzar sobre su vida privada, pero sus padres se exiliaron por razones políticas. Sí, exacto. Mi papá trabajaba con el ministro Helbart y también con otros grupos y bueno, se tuvo que ir del país. ¿Su padre era peronista? Creo que no. Mi padre era medianamente apolítico. ¿Medianamente apolítico? Creo que la represión alcanzó a gente que no estaba involucrada directamente en la subversión, y ese fue nuestro caso. ¿La subversión es la expresión que utiliza usted? Es una expresión que utilizaban aquí los represores. Bueno, use la que usted quiera. Sí. Digo, si mi papá no agarró un arma y no puso una bomba en ningún lado, y tampoco fue un militar represor y tampoco fue un tipo de derecha, pero no fue políticamente activo. El caso de José Helbart era el ministro de Economía del tercer gobierno de Juan Domingo Perón, ¿no? Estamos hablando. Sí. Alguien que venía de ideas más bien de, llamémoslo, en aquel momento en el cuadrante de la izquierda, ¿no? De hecho, se decía que era integrante del Partido Comunista Argentino, ¿no? No tengo la más remota idea. Hay una muy buena... A mi padre antes de que falleciese. Sí, El burgués maldito, ya lo vi, lo leí. Hay un gran libro de una gran periodista, probablemente una de las mejores periodistas que tiene este país, que es María Seoane. No sé, Sí. ¿leyó el libro El burgués maldito, Alejandro? Sí, lo leí. Mi papá hablaba con la periodista mucho, lo leí. Muy bien. Y después usted se crió en México, entonces, con el grupo de argentinos exiliados en México. No, me crié en una escuela donde iban puros chavos mexicanos y crecí como mexicano. Ah, creció. ¿Y se considera más mexicano que argentino? Esa es una pregunta que hace la gente que nunca ha ido a vivir a otro país. Tengo raíces en Argentina, tengo familia en Argentina y me formé en México. Y tengo una afinidad muy grande con México como país. Entonces, pues tengo muchas cosas de los dos lados. Muy bien, pero le hago la última pregunta biográfica, después ya vamos a la cuestión más de su rol como integrante del Fondo Monetario Internacional, digamos. Pero cuando juega Argentina-México en el Mundial, dicho sea paso, pasó en el último, ¿qué goles grita? Digamos. Bueno, por lo general mete más goles Argentina que México. Entonces, mi papá claramente gritaba mucho por México, por Argentina. Mi hermano y yo un poco más conflictuados. Y mi hijo por México. Entonces sí es un tema difícil. Bien. Bueno, vamos ahora ya a las cuestiones que tienen que ver con el motivo de la entrevista. Estamos hablando con Alejandro Werner, quien fuera director del Departamento de Hemisferio Occidental del Fondo Monetario. El Departamento de Hemisferio Occidental del Fondo es el departamento que se ocupa básicamente de lo que se llama América Latina, digamos, que tiene como su... Se ocupa de toda América. De toda América. Le realizamos actividades de supervisión, etcétera, desde Canadá hasta Argentina y pasando por el Caribe, Centroamérica, pero claramente desde el punto de vista de la actividad crediticia. Obviamente con Canadá y Estados Unidos pues no tenemos ningún tipo de interacciones, más las labores de supervisión y de reporte del artículo 4. Bien. Y usted de alguna manera estuvo a cargo del capítulo argentino del crédito otorgado a nuestro país en el año 2018. Exacto, yo supervisé todas las actividades que los equipos hacían con Argentina del 2013 al 2021, entonces me tocó todas las discusiones asociadas a digamos, el falseamiento de las estadísticas de precios del INDEC y de la actividad económica,
los temas un poco de la disputa legal en las Cortes de Estados Unidos sobre los holdouts, y luego el crédito del 2018 y el inicio del crédito con el gobierno de Alberto Fernández. Muy bien. ¿El crédito otorgado del 2018 es el crédito otorgado a un país miembro del Fondo Monetario más importante de toda la historia? Pues depende cómo se mida. Cuando se mide como proporción de la cuota de un país en el fondo, que está relacionado con el tamaño del país, etcétera, no es el más grande. Los créditos a Grecia, Portugal fueron más grandes que el crédito a Argentina, pero claramente siendo economías mucho más chicas, en términos totales, el crédito a Argentina fue más grande. Segundo, en monto, hay una actividad crediticia más grande, que es la línea de crédito flexible a México por 88,000 millones de dólares. Pero al ser una línea de crédito, México nunca la desembolsó. Pero el fondo decidió y aprobó un crédito contingente a México por 88,000 millones de dólares. Entonces, si uno ve créditos autorizados y desembolsados, obviamente los desembolsos acumulados por 44,000 millones de dólares que se hicieron en Argentina, en términos absolutos, son los más altos con cualquier país miembro. Bien, y de la cartera, el fondo no es un banco, ¿no? Claramente, ¿no? No, es un fondo. Es por un eso, fondo. como su nombre lo indica, no es un banco. O sea, no ahora, quiebra, ¿no? Público, para no entrar en la semántica, para tu público la diferencia fundamental, exacto, no quiebra porque básicamente no toma prestado. Por ejemplo, los bancos y el Banco Mundial tienen capital que aportan sus accionistas, pero además pide dinero prestado en los mercados. Entonces, en caso de que no pueda repagar esos créditos, podría llegar a quebrar. Mientras que el Fondo Monetario solo presta lo que aportan sus socios. Bien. Entonces, solo puede perder hasta las aportaciones de los socios, y en eso pues nunca entra en quiebra porque no hay ningún acreedor que lo pueda llamar a la quiebra. O sea, no puede quebrar el Fondo Monetario. No puede perder todo su capital, pero no puede perder más que eso. Muy bien. No tiene acreedores. Exacto. Muy bien. ¿Qué porcentaje tiene la Argentina de ese fondo, digamos? ¿No? Que como su nombre lo indica, es un fondo donde cada de los países miembros ponen, como decimos aquí en la Argentina, guita. ¿Qué porcentaje tiene? Sí, tendría que ver, pero obviamente la cuota de Argentina... 0.6, ¿por ahí? Será un 3% o algo así, ¿no? Digo, es un accionista mediano del fondo. Un accionista mediano, incluso hay accionistas que son menores que el fondo. No, que Argentina, como accionista, no como acreedor, como accionista, por ejemplo, Honduras es un país muy chiquito, Barbados, ¿no? Hay muchos miembros del fondo que como accionista aportan mucho menos. Como deudor del fondo, obviamente es el crédito más grande. Probablemente hoy los préstamos totales del fondo, como que el total de crédito otorgado, probablemente esté por el orden, en la pandemia se hizo mucho, pero ponle que esté por el orden de 180,000 millones de dólares. Entonces Argentina representa un 25, un 20% de todos los créditos otorgados del Fondo Monetario. Y al momento de ser otorgado el crédito, ese crédito de 45,000 millones de dólares, ¿representaba qué porcentaje? No, representaba muchísimo porque más que 25, como fue antes de la pandemia, pues básicamente claro, nuestra actividad era mucho más baja. Cabe decir que dado que la actividad del Fondo Monetario es infrecuente, porque solo se activa cuando los países entran en crisis, cada vez que tiene un programa con un país grande, llamemos México 95, Brasil con el primer gobierno de Lula, etcétera, esa exposición, esos créditos representan un porcentaje muy grande de la cartera, porque el resto de los créditos es muy difícil ver, salvo en la crisis de la deuda, que el fondo esté con programas activos en 2 o 3 países grandes en un mismo momento del tiempo. Entonces, siempre que tiene un programa crediticio con un país grande, como si mañana Turquía se llegase a acercar al Fondo Monetario, sería un programa muy, muy grande, ¿no? Y ocuparía un porcentaje muy alto de su cartera. Pero teniendo en cuenta que al momento de ser otorgado el crédito a la Argentina, estamos hablando con Alejandro Berner, que fue un funcionario determinante en ese momento, en el año 18, cuando gobernaba Macri,
lo que trascendía acá, la información que había, y lo voy a sumar ahí a Raúl de la Torre. Rulo, ¿estás ahí? Estoy escuchando, sí, ¿qué tal? Lo saluda a Werner también. Bien. ¿Qué tal? Bien, que era de cada $10 que tenía prestados el fondo en el mundo, 6 se lo había prestado a la Argentina. Y teniendo en cuenta, representando el 60% de la cartera crediticia del fondo, pero la Argentina era socia del fondo en apenas un porcentaje muy bajo, ¿no? Como usted dijo recién, ¿no? Apenas 3%, ¿no? O menos del 3%. ¿Cómo se puede justificar eso, no? Que le No. Esa es una característica de la construcción del fondo, porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene el 20% de los recursos que con los que cuenta el Fondo Monetario para prestar. Estados Unidos nunca pide prestado. Segundo lugar, Alemania también tiene un porcentaje muy grande. Japón tiene un porcentaje muy grande. Entonces tienes más del 50 o 60% de los recursos disponibles para prestar del fondo que son de países que no toman prestado del fondo. Y luego, por la propia característica del fondo, que solo le presta, digamos, a países cuando entran en crisis, y los países entran infrecuentemente en crisis, como te dije antes, el fondo siempre, cuando hizo el crédito con México en el 95, pues también México representaba el 50% de la exposición del fondo. Esa es una característica del fondo, no es anormal. Se justifica porque así se constituyó. Y cuando países grandes entran en este tipo de crisis, básicamente, si la comunidad internacional quiere apoyarlos, el monto de recursos es elevado y por lo tanto representan un porcentaje importante del crédito otorgado del fondo, pero representan un porcentaje relativamente pequeña de la capacidad crediticia del fondo. La capacidad crediticia del fondo es es como 1 millón de millones, ¿no? Y de dólares. Entonces el crédito a Argentina fue, o sea, es un trillón americano, y a Argentina se le prestaron 44 billones americanos. Entonces Argentina representó el 4% de la capacidad prestable del fondo. En ese sentido, la exposición es bastante tolerable. Permítame preguntarle, tomando las proporciones desde otro lado, cuando se le dio el crédito a Argentina, en principio después del segundo pedido, se le había otorgado un crédito por 57 mil millones de dólares, que no llegó a desembolsarse en su totalidad, llegó a 44 mil. En el fondo no se planteó, no se discutió que ese crédito para Argentina era absolutamente impagable en el tiempo, porque estaba absolutamente fuera de las proporciones de lo que el país podía... De nuevo la misma historia. Ese crédito sustituía otras deudas. Entonces, claro que se consideró, en el fondo se hacen análisis bastante serios de la capacidad de repago del país, y se consideró que era un crédito riesgoso, pero... Y si hicieron un análisis serio, ¿por qué no se pudo pagar? ¿Por qué no se pudo pagar, Alejandro? Bueno, por muchas cosas, porque el mundo cambió, porque en el medio hubo una pandemia, porque ahora Argentina en los últimos 4 años ha tenido un gobierno desastroso, y también porque los fenómenos económicos no son predecibles con absoluta certeza. O sea, un banco le presta a millones de actividades y de clientes, déjeme terminar, a millones de clientes, y algunos de ellos no pagan. Hoy el fondo está metido con Argentina, hay un nuevo programa, y eventualmente le va a pagar, como le pagó, digamos, en el inicio de los 2000 el gobierno de Néstor Kirchner, y como le han pagado la mayoría de sus acreditados. Le vuelvo a hacer la pregunta porque por ahí no se entendió. Me ubico, año 2018, las perspectivas de 2018, nadie esperaba la pandemia, nadie esperaba ninguna de las cosas que pasó después. En el año 2018, con la Argentina que teníamos en ese momento, ¿Argentina podía podía devolver 44 mil millones de dólares en 3 o 4 años, como se planteó en el acuerdo? ¿Alguien pensó que la respuesta era así? Ay, por amor de Dios, sí. Ve a México 1994. México tuvo una caída del Producto Interno Bruto durante el tequila mayor a la que se vio durante el gobierno del presidente Mauricio Macri. En segundo lugar, tuvo una volatilidad en los mercados igual
por la que atravesó Argentina. Y México, hacia el final del año 95, ya había reaccesado los mercados internacionales de capital. Básicamente empezó a colocar deuda en los mercados internacionales de capital y le pagó al Tesoro de Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional hacia el final del gobierno de Ernesto Zedillo, cerca del año 2000. Entonces, un programa, digamos, que podía haber sido similar. Lo mismo pasó con Indonesia. Muchos países han pagado y pagan porque refinancian la deuda. No es que generan 50,000 millones de dólares de superávit en la cuenta corriente. Así están diseñados los programas del fondo. Y si eso no ocurre, se refinancia el programa y se tiene un nuevo programa, que es lo que se hizo con este programa. La perspectiva y eventualmente los países pagan. O sea, la perspectiva era que un acuerdo para que después tuviera que refinanciarlo nuevamente con el fondo y se prolongara el acuerdo. No con el fondo, con los mercados. La deuda, por lo general, el 75-80% de los países en el mundo no repagan las deudas, las refinancian. Entonces, el programa, y en muchos casos, y en el libro que escribimos con Martín Carenguícer, así lo tratamos de discutir de una manera que nosotros sentimos que fue intelectualmente honesta. Por lo general, los países, si usted ve el caso de Colombia tiene una deuda de 60% del PBI de Colombia. Nunca la va a pagar, la va a refinanciar, tal vez la baje al 55% del PBI, pero se refinancia en los mercados. Utilizó 5,000 millones de dólares de una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario. Pues básicamente no va a generar un esfuerzo de contracción de gasto para pagarle 5,000 millones de dólares al Fondo Monetario el año que viene. Lo que va a hacer Colombia es básicamente salir al mercado, colocar 3 bonos, y con lo que recoge esos bonos le va a pagar al fondo y luego va a pagar el servicio, el interés de esos bonos al infinito. Se les quiere conectar. Pero la Argentina está fuera del mercado de capitales, ¿no? La Argentina no está en condiciones de generar pero el programa está, para los programas están hechos para que el país vuelva a accesar al mercado de capitales. Eso pasó con México, eso pasó con Indonesia, eso pasó con Portugal. Bueno, cuando los programas funcionan. Puede ser que no haya funcionado por problemas del fondo, también puede ser que haya funcionado. Y si se ven como sociedad hacia adentro por problemas de la sociedad argentina que no se ha puesto de acuerdo, ¿cómo hacer para mantener un tamaño del gasto público como el que quieren tener? Alejandro... Bueno, a ver, Werner, pero espere, primero, sí. Yo me sigo ubicando en el año 2018, tampoco estuvo de acuerdo la sociedad en tomar ese fondo porque el gobierno Macri no lo consultó con nadie, no lo llevó al Congreso, no lo abrió a debate público, pero el tema es, vuelvo a la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional en esto. Digo, el tema de lo que sucedió con ese crédito, usted me dice que llegó para reemplazar otras deudas, y lo que pasó con ese crédito es que se fugó en manos de los bancos y de los sectores financieros que compraron los dólares para fugarlo del país. Esto, desde el fondo. No, pero esos dólares... Esos dólares estaban en títulos del gobierno argentino. Es que primero ve y fíjate y busca la información y los datos, y luego discutimos. Esos dólares que tú dices que se fugaron, etcétera, básicamente eran títulos del gobierno argentino que vencían, y cuando vencían se pagaron, algunos de ellos, obviamente con los recursos que se tomaron con el Fondo Monetario Internacional. Eso es una sustitución de deuda, y es lo que yo estoy diciendo. No es que llegaron dólares en papel del fondo y se les regalaron a ciertas personas y se los llevaron. Entonces, por favor, yo vuelvo al programa de ustedes. Siéntate a leer los documentos, siéntate a ver los datos y tenemos una discusión. Sí, le agradezco el consejo, pero lo leí, inclusive le doy 2 elementos. Primero, el gobierno de Mauricio Macri, titular del gobierno, en el cual usted en el libro con Carenguícer tiene una posición mucho más elogiosa que con el gobierno actual de Alberto Fernández, no dice esto que usted está diciendo. Habló de que se fugó el dinero, inclusive por temor a que yo no hablo de que se fugó el dinero, me perdonas, no pongas esas palabras. Y primero lo digo yo y lo pongo en boca de Macri, eso, no de usted. Sí. No, le digo, y el otro elemento es que estoy tomando también como consideración la evaluación que hizo uno de los, yo creo que es el estudio más serio que se hizo sobre el tema de la deuda, la responsabilidad del Fondo Monetario y el incumplimiento de los propios objetivos del estatuto del Fondo Monetario Internacional, que es el trabajo
de la doctora Karina Patricio Lima Ferreira, de la Universidad de Leeds, junto con un economista que es un ex funcionario del fondo, que hicieron una evaluación jurídica y plantean este tema, que ese acuerdo podría ser inclusive declarado nulo por las inconsistencias que tuvo en lo económico y por el incumplimiento de las normas del propio fondo. Mira, ese artículo, yo no sé quién es esa profesora, se han hecho bastantes revisiones de esto, lo han revisado los mejores abogados sobre tratados financieros internacionales del mundo, fue aprobado por el directorio del Fondo Monetario, fue revisado por los mejores abogados internacionales en estos temas. Entonces, si tú quieres creer ese artículo, está bien. Yo te diría, y te los más, o sea, al final del día, ve todos los demás análisis. Si Argentina está tan confiada en esta cosa como parece estarlo, pues ¿por qué no abren un caso en la jurisdicción apropiada sobre la ilegalidad del crédito y se acabó? Y veríamos cuáles, pero legalmente fueron exactamente los mismos pasos con los que se han aprobado créditos similares en Europa, en América Latina, etcétera. Entonces, ese argumento de la legalidad del crédito, el argumento de los plazos, se han ya debatido, se han superado y son, la verdad, unas ilusiones y unas desviaciones de la atención de lo que Argentina debería estar haciendo para arreglar su situación económica, en lugar de pensar que el Fondo Monetario tiene que aumentar los plazos para acomodar la situación específica de Argentina, porque lo que sirvió para Portugal, lo que sirvió para Indonesia, lo que sirvió para México, lo que sirvió para Brasil, no es suficiente para Argentina. Bueno, la verdad, creo que lo mejor hubiese sido que este gobierno se enfoque, lleve a cabo los procesos legales que hubiesen considerado apropiados, pero al mismo tiempo hubiesen llevado a cabo las medidas para tener una economía que no está hoy en mucho peores condiciones de la que este gobierno heredó. Alejandro, ¿cómo le va? Jorge Duarte. Le quiero hacer una pregunta más de corte político, porque evidentemente esto tiene también un trasfondo político. De hecho, usted dijo que parte del problema de la deuda es que este gobierno es un desastre. Entonces le quiero preguntar si la evaluación política al momento de dar el préstamo del Fondo Monetario Internacional es que el gobierno de Macri no era un desastre, cosa que ya quedó evidenciado que el pueblo argentino lo notó distinto, digamos. No, yo creo que el gobierno de Macri obviamente cometió errores, pero el gobierno de Macri tenía una idea de lo que quería hacer, trató de hacerlo, y creo que tenía un planteamiento que en ese momento en el Fondo Monetario, no solo el staff, sino el directorio consideró que era sensato. Yo, en lo personal, creo que este gobierno no tiene ni un objetivo claro de políticas públicas, ni un programa claro de políticas públicas, y luego no tiene un presidente que está dispuesto a hablarle a la sociedad y decirle qué va a hacer, porque pues no sabemos qué quiere hacer el presidente Fernández. Tiene una vicepresidenta que tampoco ha votado por los programas que el presidente puso a consideración del Congreso en materia económica, que es el programa que sustenta, digamos, el acuerdo financiero con el fondo. Y mi comentario sobre el gobierno actual no es político, es técnico. Yo les preguntaría a ustedes, y me pueden describir en algunas frases cuál es el programa económico de la presente administración. No, se lo preguntaba porque de alguna manera está sobreentendido en la política argentina que el Fondo Monetario le dio el préstamo a Macri como un respaldo político a su gestión. Eso no es cierto. El gobierno de Macri llegó, que fue un respaldo político, llegó como llegó el gobierno de Lula en su momento, como llegó el gobierno de Ernesto Zedillo en su momento, como llegó el gobierno de Mia Mottley de Barbados, que es una política de izquierda altamente progresista, y a todos estos gobiernos con diferentes ideologías políticas se les prestó, en algunos casos pocos recursos porque los países eran pequeños, en algunos casos muchos recursos porque los países eran grandes. Entonces, en ese sentido, claro que obviamente a veces cierta afinidad desde el punto de vista de cómo se ve que funcionan las economías, se presenta de manera más intensa en algunos países que en otros, pero el Fondo Monetario, si me disculpas, ha hecho programas con gobiernos y con países, y ha sido exitoso con gobiernos de izquierda, ha fracasado con gobiernos de derecha. Entonces, en ese sentido, al final del día es una ilusión que se basa más en una ideología
de los años 70, Bien. que hoy por hoy, cuando lo vemos en la práctica, Bien. no está validado por los datos. Le quiero hacer una Werner, pregunta, discúlpeme, Alejandro, estamos hablando con Alejandro Werner, que fue un integrante del Fondo Monetario que fue determinante en el acuerdo del año 18. ¿Usted lo conoce a Mauricio Claver Carone? Claro que lo conozco. Sí, Bueno. sí era el representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario. Muy bien. ¿Sabe lo que dijo Claver Carone públicamente? Pero él era un enviado político del gobierno de Estados Unidos. Su trabajo en el directorio era representar los intereses políticos de Estados Bien, Unidos. pero ¿sabe lo que...? No. Sí, es que lo he oído 20 veces. 20 veces, ¿lo quiere escuchar una vez más? ¿21? Sí, la 21, léemela de nuevo. Bueno. Dale. Claver Carone Dale. dijo claramente que el apoyo del crédito del Fondo Monetario a la Argentina era para garantizar o para ayudar al triunfo de Mauricio Macri. De hecho, lo dijo públicamente por eso. Entonces, hubo... Primero, él probablemente lo que él está representando es lo que él cree y los intereses que tenía Estados Unidos cuando votó por este crédito. Pueden ser totalmente válidos porque son los intereses. Está bien, pero políticos Estados de su Unidos es gobierno. determinante Eso- en el fondo, ¿no? No es uno más, claro, no es uno más. Estados Unidos tiene el 20% y vota, pero lo que nosotros hicimos a nivel del staff, a mí nadie me dio ninguna instrucción y en el libro lo contamos. A mí me habló Claver Carone y me dijo en agosto del año 2019 que desembolsemos dinero para Estados Unidos. Nosotros no lo hicimos, nosotros no tomamos instrucciones de Estados Unidos Está vota bien. con su poder de voto y Bien. su poder de veto en el directorio, pero no determina, no de instrucciones de cómo se diseñan los programas. Bien, no es lo Y que dice nosotros- Claver sí. Carone. Claver Carone dijo que... No. Bueno, es lo que dijo Claver Carone públicamente. No, pero no me lo está citando. Yo también Claver Carone nunca dijo que nos dio instrucciones de qué hacer. Por amor de Dios. O sea, en eso tampoco, no pongan palabras en la boca de Claver Carone. Él dijo que él representó los intereses políticos de Estados Unidos, Está bien. que peleó con los accionistas europeos seamos- para que esto se haga. Alejandro. Esa era su función en el board. Alejandro, seamos buenos entre nosotros, Alejandro, y usted sabe, igual que yo, la enorme influencia que tienen los Estados Unidos en las No. decisiones Por eso escribí el libro. Léanlo, porque yo creo que la influencia de Estados Unidos es importante, es sustancialmente menor de lo que lo que le estás presentando ahora a tu audiencia. Si no me quieres creer, no me creas. No, Yo soy nomás está te bien, cuento mi no. historia de cómo lo vi de adentro. Está bien. Bueno, le tengo Me- otra me- pregunta más. Otra pregunta más Sí. y después... Y agradecemos mucho a Alejandro que intercambio. este intercambio de opiniones, claramente, porque nosotros... Daniel, después permitime una pregunta. Sí, quiero una pregunta más. Tengo una pregunta más. ¿Cuál es la razón por la cual cuando se otorgó el crédito del Fondo Monetario de la Argentina, el fondo no exigió que pase por el Congreso? Porque nosotros no le exigimos a un país cómo tiene que autorizar. Esa es la legislación local. Y, digamos, de acuerdo a la opinión de nuestros abogados, esto, dada la legislación que regía en Argentina en ese momento, no tenía que pasar por el Congreso. En muchos países los créditos con el Fondo Monetario Internacional no pasan por el Congreso. Lo que pasa por el Congreso es la autorización total de endeudamiento independientemente con qué se haga. Entonces, digamos, yo no soy un abogado internacionalista, en el fondo hay un departamento que ve eso, y básicamente en el caso de Argentina también creo que los precedentes con programas anteriores que no pasaron por el Congreso lo avalaban sin que hubiese habido un cambio de ley. Entonces, en ese sentido, la legislación vigente en ese momento no obligaba a que el país pasara este programa por el Congreso. La legislación posteriormente se cambió y bueno, ahí se cambió la legislación y el fondo opinará. Le voy a permitir ¿me permite un contrapunto, Alejandro? Sí. Usted que es ciudadano argentino de alguna manera, no sé si tiene la ciudadanía argentina, pero los argentinos estamos regidos por la Constitución Nacional, que su artículo 75, inciso 4, dispone que corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito a la nación, entre otras cuestiones, arreglar el pago de la deuda interior y exterior. Pero, es uno de los atributos del Congreso. Por favor, te lo acabo de decir, el endeudamiento... Es la Constitución, Alejandro, la Constitución.
para un minuto y no grites. Mira, no. en todos los países, yo te cuento, emociono. no, déjame contestar. Me invitas a tu programa, me gritas. No, le das te pido información disculpas. no válida, déjame terminar. Le das información no lo suficientemente seria a tu auditorio y luego no me dejas contestar. Mira, yo te contesto con lo que es, yo no soy abogado, lo que es el marco jurídico de endeudamiento en México, y en ese sentido rige de manera parecida en muchos países y de esa manera rige en Argentina. La Constitución en casi todos los países dice exactamente lo que tú acabas de decir. Luego hay una ley de endeudamiento público que dice cómo se aplica esa ley. Y en muchos casos esta ley se aplica con el Congreso autorizando un nivel de endeudamiento para el gobierno. Mientras el gobierno respete ese nivel de endeudamiento, que puede ser bruto, puede ser neto, etcétera, el gobierno no tiene que ir a pedir autorización al Congreso para cada operación de financiamiento. Entonces, lo que tú me leíste de la Constitución no me dice cómo se implementa eso y cómo se delegan las facultades. Entonces, si el gobierno tiene una autorización para un endeudamiento total y en lugar de realizarlo con BlackRock y con otros fondos privados, etcétera, lo realiza con el fondo, esa autorización ya estaba dada. En el caso de México, así es como se interpreta. Estoy seguro que así es como lo leyeron los abogados del fondo y como lo han leído en muchas instancias, y en ese sentido no es una violación a la Constitución, porque la Constitución, o la manera en que se implementa esta Constitución a través de la ley de deuda pública, es la que yo acabo de describir. Bien. La última pregunta con respecto a este tema. ¿Y por qué razón para la renegociación del fondo que llevó adelante la gestión de Martín Guzmán con el actual gobierno, sí el fondo reclamó que pase por el Congreso? No. El fondo no lo reclamó. Primero, Martín Guzmán lo hizo, Martín Guzmán lo pidió, y en segundo lugar, no sé si se cambió la ley o no, pero claramente un gobierno puede llevarlo al Congreso y pedirle la autorización al Congreso, y creo que hasta se cambió la ley en Argentina. Yo ya no estaba en el fondo cuando se hizo esa operación, pero entiendo que la ley se cambió y que el gobierno así lo quiso hacer. Y peor de todo, el propio parte del partido del gobierno no lo votó, ¿no? Entonces está como extraño. Pero bueno, esa es otra discusión, pero creo que hubo un cambio de ley y además fue una decisión explícita del gobierno. ¿Rulo? Alejandro, sí, yo quería preguntarle, y volviendo si se quiere, a la parte técnica, ¿qué evaluación hace usted sobre el crédito, el fondo de estabilización, el programa de estabilización que firmó el FMI con Mauricio Macri y los resultados que tuvo ese programa de estabilización? Mira, te pediría que leas el libro, para eso lo escribimos, pero bueno, un resumen. Yo creo que el programa de estabilización que se hizo con el gobierno de Mauricio Macri, primero, era un programa riesgoso, como lo dije antes, porque se comenzó a implementar a 18 meses menos de 18 meses de las elecciones, requería un ajuste muy importante, y creo que probablemente por algunos problemas de diseño, algunos problemas de implementación, y también por la gran incertidumbre política que se generó, digamos, a partir de las PASO, el programa tuvo que terminar con la imposición de controles de capital y una reestructura de la deuda, etcétera. Hacerle el contrafactual de qué hubiese pasado si Alberto Fernández hubiese sido un presidente más responsable y más serio, no sé, pero claramente no funcionó como lo pensamos. Volvemos a Alberto Fernández cuando en realidad el programa, yo creo que pensé que me iba a admitir que el programa explotó desde el primer momento, por eso llegó a los controles, cambiaron y demás 18 meses después. Eso no es cierto, ¿no? Desde una evaluación técnica, creo que todo lo que pasó era absolutamente previsible. No es que hubo acontecimientos que cambiaron la realidad. Esperaba ese tipo de respuesta, nada más le comentó. Oye, y la verdad, bueno, ustedes son los entrevistadores, pero, oye, y en los últimos 4 años, ¿qué ha hecho este gobierno para tratar de arreglar la situación de Argentina? No, y el primer error que hizo es renovar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en condiciones muy agravantes para la economía. O sea, que me lo pregunte, le contesto, no quería entrar en ese tipo de discusión. O sea, todos los problemas de Argentina vienen de su relación con el Fondo Monetario Internacional. O sea, no hay nada, no hay ninguna responsabilidad de la sociedad que es el principal, no que son todos los problemas. ¿Perdón?
Acabo de decir que es el principal, no que son todos los problemas. Claro que tiene muchísimos problemas más, pero es un programa muy condicionante de la economía, es un programa inflacionario por una economía que está muy dañada por la inflación, es un programa que no resuelve uno de los problemas que tiene Argentina, que es el tema de la dependencia del dólar y la especulación que hay dentro del país con el tema del dólar. Esos son los problemas que tiene Argentina, indudablemente. ¿Por qué es un programa inflacionario, el programa del fondo? Sí, claro que es inflacionario por el ¿Por tiempo, qué? obliga a lo que se llama el crawling peg sobre el tipo de cambio, tasas de interés por encima de... que para Argentina las tasas de interés elevadas no causan una moderación de la economía como sucede con la Reserva Federal. Acá es inflacionario eso. Ok. Una pregunta. ¿Y cómo mantienes un tipo de cambio fijo si no tienes reservas? No, imposible, y lo primero que hay que hacer es recuperar reservas, sin duda, pero no con una devaluación. Eso nunca fue una solución ni para Argentina y creo que para buena parte del mundo tampoco. Oye, ¿y cómo consigues reservas manteniendo el tipo de cambio fijo, sin manera de sostenerlo? ¿Cuál es la consistencia de esa recomendación de política? Se lo respondo con dos elementos: promoviendo exportaciones en principio, sectores que habitualmente no exportan para mejorar la condición de balanza comercial, y consiguiendo créditos no condicionados como los del fondo, créditos que sean créditos para promoción de inversiones, de crecimiento, de desarrollo, que es exactamente lo contrario de lo del fondo. Son créditos de las llamadas políticas de estabilización, que son políticas en general recesivas. Y la última pregunta, y ya terminamos, ¿no? Porque ahorita hemos cambiado los roles, pero primero, ¿quién te va a dar estos créditos en el mundo? Punto número uno. Hoy aparecen nuevas alternativas. El Banco de los BRICS, aparece los fondos árabes que han ayudado inclusive a Argentina a pagarle al fondo, porque el fondo no solo no le dio los dineros que necesitaba, que pidió el gobierno adelantados en abril, sino que le exigió pagar en junio sin los desembolsos, que eso fue crédito que consiguió Argentina a través de China, a través de fondos árabes, a través de la CAF. Esos fueron créditos fuentes en este caso, pero son los mismos que podrían quizás ahora, sumado al Banco de los BRICS, puedan aportar fondos en este caso de largo plazo. Estos eran de corto plazo, eran préstamos puestos. Exacto, el plazo fueron 15 días. Entonces no son ¿y sabes en qué plazo aumentan las exportaciones de Argentina para generar estas reservas y sostener un tipo de cambio fijo hoy? Cuando uno observa economías por supuesto, del tamaño de Argentina, en 4, 5, 8 años, en los casos que son exitosos. Entonces, eso no resuelve el problema de la falta de dólares hoy. Entonces, digamos que toda esta ilusión... no es tanto. Sí. Alejandro, un acuerdo con países como Brasil, China, que son los grandes clientes de Argentina, se podría quizás resolver en mucho menos tiempo y con acuerdos comerciales que a la vez sean acuerdos financieros. Tiene posibilidades el país cambiando, obviamente teniendo un programa que, como usted dice, no lo tuvo durante el gobierno de Alberto Fernández, pero que sería necesario plantearse. A ver, ahora, para terminar de mi lado, seamos honestos de los dos lados. Ni casi 15 años de gobiernos kirchneristas, ni el gobierno de Macri lograron sentar esas bases para que Argentina tenga una plataforma exportadora. En los gobiernos kirchneristas no había acuerdo con el fondo, no había acuerdo con el fondo. No había acuerdo con el fondo. Pero tampoco no había acuerdo con el fondo. Lo mismo, tampoco. Por eso, pero tampoco en esos momentos generaron esta economía que ustedes me están diciendo diversificada, con potencial exportador. Pues siguieron abusando del boom de la soja. Y no dejaron la economía tampoco en condiciones de crecimiento, seamos honestos. Usted tiene una mirada muy sesgada, Alejandro, me parece. Le respondo para no responsabilizar a mis compañeros en esto. Nosotros pero lo asumimos. Usted no. Yo asumo que tengo una mirada sesgada. No sé si lo asume usted, Alejandro. Una economía abierta, con una política fiscal seria, con una política monetaria seria. Yo sí creo que las tasas de interés altas ayudan a bajar la inflación. Yo creo que es imposible tener una política cambiaria de mantener un tipo de cambio fijo en un país que no tiene reservas. Yo llamo esas cosas como respetar una restricción presupuestal o la fuerza de gravedad. Pero si quieres llamarlo sesgado ideológico, llamémoslo ideológico. Yo soy de esa ideología, que no se puede gastar mucho más de lo que tienes o de tu capacidad de endeudamiento, que eso genera inflación y al final la inflación termina afectando la calidad de vida
y el nivel de vida de los segmentos más pobres de la población. Sí tengo esa ideología, la verdad puede ser sesgada, puede ser neoliberal, pero también creo que esa ideología respeta restricciones presupuestales y cuestiones de reglas básicas de sostenibilidad financiera, ¿no? Que al final del día es como se mueve hoy el mundo. Bien. Tal vez nos gustaría que funcione diferente. Bien. Pero no es así. Alejandro, poco para ir cerrando. Primero, le agradecemos mucho el intercambio de estas ideas, que para nosotros fue muy enriquecedor en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Así que le agradecemos mucho que haya aceptado conversar con nosotros, que claramente, como usted habrá podido vislumbrar, tenemos posiciones diferentes, básicamente, ¿no? Básicamente, entre otras cosas, porque en la Argentina sufrimos las consecuencias del acuerdo con el Fondo Monetario. Estábamos mucho mejor sin el Fondo Monetario que con el Fondo Monetario. Le agradecemos mucho, le pedimos disculpas si en algún momento, en el caso mío en particular, le pido disculpas públicamente, subí el tono de voz, solamente era para reafirmar de que estaba hablando de la Constitución. Le pido disculpas públicamente porque fue públicamente, porque usted se sintió agraviado de alguna manera, y le pido disculpas si es así. No sé si, Rulo, vos querés hacer un cierre, que sos un poco el especialista, y agradecerle a Alejandro. Sí, no, yo me sumo al agradecimiento, inclusive que se haya prestado este contrapunto, y claro, bueno, mantenemos diferencias claramente, inclusive en lo que Alejandro Werner llama políticas serias. Simplemente acotarle que políticas serias para Argentina le exige un equilibrio fiscal, un déficit fiscal cero, que ninguno de los países, por ejemplo, del grupo de los 20 cumple. Todos tienen déficit fiscal y en ninguno tienen inflación, con lo cual yo cuestiono, y en todo caso lo dejo ahí planteado el cuestionamiento, no vamos a abrir un debate ahora, de que el déficit fiscal sea el responsable de la inflación en Argentina. Pero desde ya el respeto y el agradecimiento a Alejandro Werner por estos minutos que nos dio, por este debate. Alejandro, la palabra final suya. No, gracias por, la verdad, por esta despedida, gracias por hablar, y para mí la verdad es útil entender más cómo piensan, digamos, todos los sectores de las sociedades de América Latina, que es donde yo trabajo, y la verdad también me interesa aprovechar, digamos, este espacio ya fuera del Fondo Monetario y en la vida académica para interactuar de manera más abierta. Eso, la discusión que tuvimos hoy, yo nunca lo hubiese tenido desde el Fondo Monetario. Claramente, ¿no? Pero creo que es bueno para el Fondo Monetario. Es medio calentón usted, Alejandro, ¿no? ¿Qué? Es medio calentón usted, ¿no? Medio leche hervida, ¿no? Medio mecha corta, ¿o no? Es que no hay manera de discutir también con ustedes si no me pongo al mismo nivel, ¿no? Estuvo bien. Entonces... Igual nosotros no nos enojamos, Yo no estoy enojado. No nos enojamos con ustedes. Yo tampoco, pero bueno, cuando uno oye los mismos argumentos a veces, día tras día, dice, bueno, hay que pensarlos, pero también, pues creo que es importante discutirlo, ¿no? Venimos de lugares muy diferentes, partimos, digamos, de visiones del mundo bastante diferentes, pero al final del día también los problemas que tienen ustedes ahora en Argentina pasan por el lado de que la gente no tiene estos diálogos, ¿no? Bien. Y creo que eso al final del día pues, hay que tratar de resolverlo, ¿no? Y hay que intentar mejor a la gente que piensa diferente. Bien. Entonces, gracias por la invitación. La última pregunta, Alejandro. ¿Gritó el gol de Enzo Fernández en el Mundial? Ya me lo preguntaron eso. Sí lo grité. Y hay un tema ya más de fondo de cómo se siente la gente que, digamos, que sale de su país y cuáles son sus vínculos y cómo maneja esos vínculos que pueden correr por el fútbol, por la comida y por otras cosas, y luego uno desarrolla otro tipo de vínculos con los países que a uno lo recibió en un momento muy complicado y bueno, y le presentó, digamos, oportunidades para crecer profesional y familiarmente, ¿no? Es hincha de Boca, ¿no, Alejandro? Como les decía antes, no soy hincha independiente. Bueno. Sí, perdón, no sé. No, está bien. También ahí queremos polemizar ahí también. Usted sabe cómo somos los argentinos. Un abrazo, Alejandro. Hasta la próxima. Hasta no luego. sé si que haya próxima vez, ojalá. Seguro. Un abrazo. Bien. Alejandro Werner, hombre determinante. Se lo quería tirar de rulo, Claro. Le tiré el penal a ver si entraba.
Igual yo estaba esperando que me diga no, el gol de